Los pastores Rafael y Adriana Lemes nos enseñan paso a paso los tesoros de las Escrituras. Descubriremos cuánto nos ama Dios y qué ha ganado para nuestro beneficio. Este programa es patrocinado por nuestros amigos, miembros y socios de Iglesia Palabra Pura y Blaze Ministries International. Bueno, Adriana, estamos en el programa de Blaze Ministries y antes de empezar una vez más, como siempre lo hacemos, te queremos recordar sobre nuestra página web donde te puedes inscribir para que recibas un devocional diario de lunes a viernes, bien temprano por la mañana, está en tu correo electrónico y esa palabra la puedas meditar durante el día y te pueda alimentar tu fe y puedas seguir creciendo y desarrollándote en tu vida espiritual. Como también puedes ir a la parte de predicaciones en la página web y escuchar todos los programas que hemos hecho hasta el día de hoy, que vamos subiendo constantemente para que te mantengas al día, y si de alguna casualidad no has podido oír alguno directamente desde la radio, ahí en la página web siempre tienes la seguridad de tener los programas que hemos hecho. Bueno, Adriana, vamos a seguir con el tema. Hemos por los últimos 3 programas hemos estado hablando sobre Marcos capítulo 4, la parábola del sembrador, y ya estamos en la última fase, los últimos versículos de este pasaje. Y Adriana, sigamos adelante con esto. Si no te importa, vayamos y leamos el versículo 20, creo que es. Vamos para el versículo 20. Para nuestros nuevos oyentes, estábamos hablando de la parábola del sembrador, que hay 4 tipos de suelo. Ya estudiamos los 3 primeros, el que cae junto al camino, que son las personas que no entienden absolutamente nada de lo que se está hablando, por lo tanto Satanás viene y roba inmediatamente. El segundo tipo son personas que les parece muy chévere la palabra, que se sienten alegres con la palabra, pero por no dedicarle tiempo, ni profundidad, ni estudio, ni su vida entera a la palabra, entonces cuando vienen las aflicciones y las persecuciones, no se saben defender y simplemente renuncian. El tercer tipo son las personas que le dan más importancia a la vida, al dinero, a las riquezas, a perseguir el sistema babilónico, digámoslo así. Exactamente, no poner prioridades en sus vidas y por lo tanto también la palabra, aunque fue sembrada, no produce fruto. Entonces vamos al tercer tipo, que es al cuarto tipo. Entonces, el cuarto tipo dice en el versículo 20, y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Ahí termina. Bueno, pues ahí termina el cuarto tipo. Entonces Rafael está diciendo que estas personas son buena tierra. Y solo llamó buena tierra al que produjo fruto. Correcto. Entonces, pero date cuenta que la semilla cayó en la tierra. Pero es importante, la gente tiene que entender esto. Toda la semilla es la que produce el fruto, y toda semilla tiene el poder y la capacidad de producir el fruto. Pero nosotros somos los que tenemos que arreglar nuestra tierra, tenemos que cultivar la tierra, tenemos que abonarla, ponerle los nutrientes necesarios, lo que sea necesario, para que cuando recibamos la semilla caiga en buena tierra y produzca. Ahí es la clave de todo nuestro caminar cristiano. Está basado en esto, en este principio, que la semilla tiene la capacidad, la palabra de Dios tiene la capacidad de producir fruto. Ahora, en este caso nuestro corazón, el corazón de cada persona es la tierra, es el suelo, la tierra que esta parábola está hablando, y somos nosotros los que tenemos que abonar, asegurarnos de que cuando la semilla caiga en nuestros corazones pueda establecer sus raíces y durante ese proceso de establecerse pueda producir un fruto al final. Mira, en esto de la producción del fruto, si miras en Marcos 4, versículo 26, decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, como él no lo sabe. ¿Cómo?
él no lo sabe, perdón. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Ha llegado el tiempo de la cosecha. Entonces, aquí nos está mostrando ya después de que mostró los 4 tipos de tierra, Jesucristo, diciendo que el 100% de las tierras, o sea, son 100% de corazones, 100% de humanos. Al 25% de los humanos no le entienden y no les importa. El otro 25% de los humanos la oyen, les parece agradable, pero al momento de la persecución o de los problemas, como no profundizaron, pues más bien desistieron. El otro 25% prefirió seguir las riquezas. O sea, me voy por este camino. Eso de perseguir el reino de los Dios y su justicia, eso es como muy aburrido. Entonces más bien me voy a perseguir la plata. Y el último 25% es el que se quedó, se plantó, se estableció en lo que Cristo hizo y de aquí no me muevo mientras yo viva en esta tierra. Exactamente. Entonces se sembró, se estableció, creció y produjo fruto. Exactamente. Y esa persona, al momento de venirle las persecuciones, al momento de venirle los problemas, simplemente sabe, en Cristo tengo la victoria. Exactamente. Así que yo no me muevo por lo que oigo, no me muevo por lo que veo, no me muevo por lo que siento, yo me muevo por lo que la palabra de Dios me dice. Y si Dios me dijo que Cristo ganó la justicia para mí, ganó la sanidad para mí, ganó la prosperidad para mí, ganó la paz para mí con Dios. Si Cristo ganó el reino de Dios para mí, si ganó que yo sea hijo de Dios y que yo pueda llamar ahora a Dios Abba Padre o Papito. Abba, en realidad se llaman los niños de Israel. Cuando estuvimos en Israel, a mí me pareció bien, me conmovió cuando oía a un niño llamando a su padre, le decía Abba, Abba. Y yo, lo que dice en la Biblia, Abba. Pero yo lo oí directamente y me pareció sorprendente que la palabra dice que nosotros podemos tener este tipo de cercanía con el Dios del universo. Entonces, que podamos llamar a Dios Abba. Y ese tipo de persona que se establece en la palabra es el que al momento simplemente está tan seguro que lo que Jesucristo dijo y Él hizo, me da a mí la bendición. Así que no me muevo así aparentemente parezca que todo está en contra mía. Exacto. Y eventualmente, debido a la resistencia que yo le estoy dando a la persecución o a la tribulación o a los problemas o a las aflicciones, eventualmente el poder de la palabra, ¡pum!, lo rompe. Claro. Y trae la victoria. Es por eso que la palabra dice que la semilla es incorruptible. ¿Por qué? Porque va a producir fruto. Siempre y cuando la semilla esté en el ambiente adecuado, bajo las circunstancias adecuadas, va a producir fruto. No hay forma de que no produzca, ¿verdad? Ahora, Adriana, ahora que hemos visto estos cuatro suelos o estas 4 tierras y lo hemos visto como individualmente como personas, también ha llegado el punto de que hable un poquito sobre esto. Lo podemos analizar o lo podemos ver de la misma manera que es una misma persona que tiene 4 diferentes tipos de corazón o de tierras. ¿Y qué me refiero con esto? O de etapas. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces una misma persona, ¿verdad? En el aspecto, hablemos de cosas sencillas, en el aspecto de, por ejemplo, de prosperidad, no tiene el conocimiento o no ha tenido el conocimiento o no ha estudiado suficientemente o no ha meditado en la palabra. Por lo tanto, digamos que una persona en ese aspecto puede que sea como el primer tipo, ¿verdad? Que la palabra cae, pero como no la entiende, el enemigo viene y se la lleva y no produce fruto. Pero pongamos en el aspecto, por ejemplo, de sanidad. Esa misma persona que no camina en prosperidad porque no la entiende o ha sido mal enseñada o lo que sea, en el aspecto de sanidad
esa persona ha recibido, la ha entendido, ha meditado, se ha llenado de ella, la semilla ha cogido raíz y se ha establecido, por lo tanto, en su vida produce fruto, ¿verdad? E igualmente en cada aspecto lo podemos hacer en el aspecto de prosperidad, de sanidad, lo podemos hacer en el aspecto de el perdón, de caminar en amor. En todos los aspectos de nuestra vida cristiana hay muchas veces que nuestro corazón, si lo podemos decir de esta forma para entendernos, lo ponemos como en cajitas, ¿verdad? Lo compartirizamos. Lo ponemos en bloques, ¿verdad? Compartimientos, gracias. Lo ponemos en compartimientos y entonces muchas veces decimos, sí, pero en este aspecto yo lo entiendo y lo recibo, pero en este aspecto no. Lo que tenemos que aprender a hacer en nuestra vida cristiana es aprender a recibir toda la palabra. Sí, no solamente los aspectos en lo que de una forma u otra, por decirlo así, nos es más fácil o más sencillo o no nos afecta tanto a nuestra vida diaria. Pero todo lo que la palabra enseña es para nuestro beneficio, ¿verdad? Y toda la palabra es una semilla. Entonces, toda la palabra debe producir fruto por igual en nuestra vida. Lo que tenemos que aprender a hacer es poner, como hemos dicho en programas anteriores, las prioridades, ¿verdad? Y las prioridades en todos los aspectos, sea en la familia, sea con respecto al trabajo, sea con los amigos, sea con los hobbies o las actividades que uno hace para distraerse, lo que sea. Pero en todo siempre tenemos que tener en cuenta que Dios viene primero y la parte espiritual de nuestra vida es lo que va a alimentar el resto de lo que hacemos. Así como también, por ejemplo, la salvación. Muchas personas reciben la salvación en la parte de que en la vida eterna, después de que mueran, irán al cielo, por lo que Cristo hizo. Pero otras personas no reciben la sanidad. Por tus llagas yo he sido sanado. Por sus llagas he sido sanado, o no reciben, como tú decías, la prosperidad, que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Y de hecho no reciben a veces la justicia, no entienden el concepto de justicia y siguen diciendo, yo soy un pobre gusano pecador. Y no entiende, como en los programas que enseñamos al principio, que dice, fuimos hechos la justicia de Dios en Cristo. Claro. Siguen diciendo, yo soy indigno. Claro, y eso lo vemos en 2 Corintios 5, en el versículo 17, y después sobre el versículo 20. Entonces, lo que nos está mostrando, lo que estás diciendo es, la palabra, la Biblia, está llena de semillas, de semillas de la palabra de Dios. Y lo que sea que usted plante, ¿cómo? Con su boca, sembrándolo ¿en dónde? En su corazón, va a ser lo que va a producir en su vida. Claro. Porque usted es la tierra. Claro, todas las promesas de Dios son semillas, y lo podemos decir, ¿verdad? Lo estamos haciendo como una parábola en este caso, ¿verdad? Todas las promesas son semillas para nuestras vidas que deben producir fruto, para el mejoramiento, para el bienestar, para vivir esta vida que Dios nos ha dado en completa en toda su magnitud, ¿verdad? Y en todos los aspectos, porque la palabra de Dios cubre todos los aspectos de nuestra vida, desde el punto de vista natural, ¿verdad? Emocional, como espiritual. Cubre todos los aspectos y eso es lo que tenemos que llegar a comprender. Si usted, aquellos que nos están oyendo, en la parte, por ejemplo, de prosperidad, camina bien y lo entiende, pero en la parte del perdón, ¿verdad? Le cuesta, ahí enfóquese, ¿verdad? Y póngase a meditar de la misma manera como meditó en lo otro, póngase a meditar en ella y permita que la semilla y todas las promesas que Dios habla sobre el perdón y el caminar en amor produzcan el fruto que debe producir. O sea, tienen que meditar en la parte de lo que Cristo hizo y después entienden la explicación que hay en todo en el Nuevo Testamento de cómo funciona, y esa es la forma de meditar. Mediten esos versículos, mediten esa palabra, pónganla en su mente. Así se medita. Entonces usted dirá, ¿y cómo sale la promesa? O sea, ¿cómo se manifiesta físicamente en la vida? O sea, ¿cómo una palabra, porque estamos hablando, por ejemplo, digamos, la palabra de sanidad, un ejemplo, que Jesús por sus llagas nos hizo sanos. Entonces, esa es una palabra de sanidad, pero yo estoy enferma. ¿Cómo hace
esa palabra para manifestarse, y la misma parábola nos dice, no sabemos cómo. O sea, el humano no es el que sabe cómo. Porque dice en Marcos, estamos en Marcos 4. Marcos 4, versículo 26, dice, en el 27, y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. O sea que el cómo, a usted no le importa. es cuestión de Dios. Eso es cuestión de Dios. Dios, por su poder, hace que la palabra funcione, trae del mundo invisible al visible la manifestación de lo que estamos esperando, la manifestación de lo que Cristo ganó por nosotros. Entonces no nos preocupemos de el cómo, porque con toda la ciencia, con todo el avance que hay hoy en día, no saben cómo sale un árbol de un frijol. Exacto. No tienen ni idea cómo salen de un maíz mazorcas. No tienen ni idea cómo salen de cualquier semilla semejantes a árboles con esos frutos, porque el poder está dentro de la semilla. El cómo es porque Dios así lo ordenó. Exactamente. Entonces nosotros simplemente nos tenemos que preocupar de dos cosas. De una cosa, es de asegurarnos de que la semilla caiga en buena tierra, ¿verdad? Y simplemente el asegurarnos de que esa tierra, que es nuestro corazón, tenga la capacidad de recibirla para que produzca. Sí, la semilla para que caiga en buena tierra tiene que ir más allá de la mente. Tiene que ir al corazón. Recuerden que somos tres partes. Somos cuerpo, somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Entonces, si solo caminamos a nivel de lo corporal, lo que veo, lo que oigo y lo que siento, no estoy dándole el poder a que la palabra funcione. ¿Ya? Si lo manejamos a nivel mental, racional, con el raciocinio, uno va a decir, no, pero esto no tiene lógica. Pero cuando no nos importa lo que la lógica diga, sino que importa que lo que Dios dijo es la verdad, independientemente de lo que las leyes naturales me muestren, entonces yo simplemente lo empiezo a plantar, empiezo a decirla, la empiezo a imaginar. Empiezo a imaginarme a Cristo en la cruz, poniendo Él toda la maldición en su cuerpo, poniendo Él toda la enfermedad que yo tengo en su cuerpo, para que para mí sea transmitida esa sanidad, poniendo Él todo el dolor, poniendo todas las maldiciones, poniendo en Él la pobreza, poniendo en Él los tumores, poniendo en Él el cáncer, poniendo en Él todo. Es que tanta maldición, tanto mal que hay, y Él todo lo puso ahí, en Él. Él la llevó, toda esa maldición, para que la bendición sea para mí una herencia. Entonces yo empiezo a meditar en eso, y lo empiezo a imaginar, y lo empiezo a pensar, en vez de estar gastando 5 horas, perdiendo el tiempo, viendo televisión y basura, y programas ridículos y música ridícula que no me está llenando nada, sino que me está botando semillas en contra de lo que Cristo hizo, y esa es la artimaña de Satanás, meterme otro tipo de palabra que no sea lo que Dios hizo, para que en mi vida se forme un 8. Porque correcto. Mira que en esta misma parábola, que es lo que Jesucristo está hablando de cómo funciona el reino de Dios, en una parte ahí dice, mirad lo que oís. ¿Dónde está eso? Tener cuidado con lo que oyes. En el versículo 24 de Marcos 4:24 dice, cuidado de lo que oís, con la misma medida que medás se os medirá y aún más se os dará. Como quien dice, con la misma medida que usted oiga, así mismo va a crecer usted. Lo que nos está diciendo Cristo es, vámonos al otro versículo. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Así que le está diciendo, entre más usted escuche, entre más se meta palabra de Dios, eso va a llegar un momento en que le va a hacer un boom en su vida y va a romper cualquier circunstancia que usted esté viviendo. Claro. Pero sepa que hay un tiempo de siembra. ¿Cuál es el tiempo de siembra? De meditar, de hablar, de estudiar, de orar, de meterme yo con Dios, de saber cómo es. Sigue otro tiempo en que usted simplemente se relaja, descansa, porque usted duerme, dice la palabra, duerme, se levanta y no sabe cómo, no sabe cómo. Llega un momento en que ¡pum!, la explosión de la manifestación vino a su vida. Sí, sabes que, Adriana, yo estaba pensando ahora en hace muchos años, cuando yo recibí a Cristo, la parte del perdón, la parte de caminar en amor, se me hizo fácil.
No sé yo no te podría decir el por qué, pero esa parte se me hizo, la entendí y se me hizo fácil de caminar en ello. También la parte de sanidad la entendí. Obviamente tardé un tiempo en llenarme de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, de entender y de saber los versículos y todo eso, pero se me hizo bastante sencillo. Ahora, la parte de prosperidad en mi vida pasaron años en los cuales yo no veía. ¿Por qué? Porque yo hace muchos años, pues básicamente una vez que me fui dejé a mi familia y ya estuve por mi propia cuenta, no tenía absolutamente nada. Pero sabía que Dios quiere que uno camine en prosperidad. La palabra dice que Dios se alegra de la prosperidad de sus hijos, ¿verdad? Entonces, y la palabra habla de que Dios quiere que te prospera. En Deuteronomio habla que Dios te da el poder para prosperar. Y hay promesas y promesas y promesas. De hecho, uno de los temas que más habla Jesucristo en la Biblia es sobre el dinero. Y entonces yo sabía que tenía que prosperar, pero no lo veía en mi vida. No veía cómo, no sabía cómo hacerlo. Y obviamente no lo estaba viviendo o experimentando. Y fue hace muchos años atrás cuando empecé a estudiar, a meditar y a aplicar los principios bíblicos de prosperidad que en un tiempo obviamente empecé a ver los resultados que la Biblia dice, ¿verdad? Y eso es algo que, aunque en ciertos puntos, en ciertos aspectos de mi vida había tenido resultados y en otros no, lo que tuve que hacer fue poner prioridades en sus sitios correctos y empezar a estudiar y meditar la palabra hasta el día en que vi los resultados y el fruto que quería obtener. Entonces, en esas prioridades, Rafael, la gente se tiene que cuidar lo que oye. Porque lo que sea que uno meta en el corazón va a germinar. Si usted se empieza a ver películas de terror, pues ¿qué cree que le va a dar? Va a vivir con miedo, no va a poder dormir, le va a aparecer un fantasma, le va a salir debajo de la cama el coco, mejor dicho, mantiene a toda hora con delirio de persecución por las noches y cuando está solo. Pero ¿qué fue lo que sembró? Puras películas de terror, puras historias que le contaba a la gente, cómo está todo de mal. Si usted se mete con gente que la pasa diciendo, esta economía está lo peor, esto va para abajo, no servimos para nada, ¿cómo cree que usted va a hablar? Va a empezar a hablar exactamente igual. Y ese es el mecanismo de Satanás, porque con cada palabra que usted diga, usted la está sembrando y eso es lo que va a vivir en su futuro. Exacto. Entonces, dependiendo de lo que usted oiga, es lo que usted está continuamente sembrando en su corazón. Entonces uno tiene que cuidar. El que se mantiene viendo películas pornográficas, ¿cómo cree que va a ser su vida? Pues va a vivir seguro, va a estar en adulterio, va a hacer quién sabe qué cantidad de cosas, porque eso es lo que Satanás quiere que usted meta. Él quiere que meta palabras, quiere que meta imágenes que van en contra de la palabra de Dios para que eso sea lo que usted coseche en su futuro. O sea que Satanás lo único que él quiere en un principio es plantarle la semilla mala de él, porque usted solito se va a encargar de recibir la cosecha. Él después se despreocupa de usted. Claro, siempre y cuando recibamos esa semilla, date cuenta que la semilla funciona la semilla en sí va a producir aquello que plantemos, ¿verdad? Entonces, si lo que estamos plantando es pornografía o lo que estamos sembrando es adulterio, lo que estamos sembrando es ese tipo de cosas, eso es lo que va a producir, porque la semilla va a producir sea un fruto o sea algo negativo o sea lo que sea. La semilla, la capacidad o la naturaleza de la semilla es producir. La palabra, Rafael, uno la tiene que aplicar en cada momento de la vida, en cada paso de la vida, y así uno va a empezar como a pasar de un nivel a otro nivel. Si uno no perdona al que se pasó en la luz del tráfico, pues después no va a poder perdonar las ofensas que la familia le ha hecho. Entonces todo va creciendo y todo tiene un proceso. No crea porque ya me volví cristiano, pum, cataplum, se arregló todo. No, así no es. Todo tiene un proceso y usted tiene que dedicarle suficiente tiempo a la palabra para que le haga raíces. Entre más raíz tenga un árbol, más se va a sostener. Y no va a venir cualquier vientecito, cualquier problema y lo va a tumbar porque la raíz no tenía raíces, entonces cualquier problema, ¡pum!, tumbó el árbol. ¿Cuántas cosas lo tumban a uno porque uno no tiene el suficiente conocimiento de Dios, ni de lo que Cristo hizo por uno, ni de quién es uno en Cristo? Por lo tanto, cualquier cosa viene y lo sacude a uno y pues se volvió uno en 8. Pero así no tiene que ser. Entre más sepamos, más raíces hacemos. Y entre más raíces hacemos, más plantados quedamos. Y queda como lo que Cristo dijo, como
como la casa sobre la roca, que viene el viento, o sea, viene lo que sea, pero yo no me muevo ni por lo que oigo, ni lo que veo, ni lo que siento, me muevo por lo que la palabra de Dios dijo, y ese es el resultado que voy a obtener, gústele a quien no le guste. Exacto. De hecho, Adriana, dijiste algo que es interesante y me acabo de acordar de hace años que leí, que lo que hace un árbol que se establezca, que sea fuerte, es el viento. Hicieron una vez unos estudios donde sembraron unas semillas y unos árboles crecieron, pero bajo una burbuja, donde no había viento, ¿verdad? Y tan pronto quitaron la burbuja y vino el viento, el árbol, aunque estaba ahí, se cayó. ¿Por qué? Porque las raíces no se afirmaron, no estaban fuertes. ¿Por qué? Porque no tenían batalla, o sea, no tenían resistencia. Gracias, es la palabra que estaba buscando. Yo soy la de los sinónimos en este programa. Sí. No tenían ninguna resistencia. Entonces, muchas veces lo que nos hace crecer, lo que nos hace fuerte, es lo mismo que cuando uno levanta pesas, ¿verdad? Va al gimnasio a levantar pesas. Lo que hace crecer los músculos, lo que lo hace fuerte es la resistencia, ¿verdad? La oposición a la resistencia. Gracias, es lo que estaba diciendo. A veces entre el inglés y el español me faltan las palabras, ¿verdad? Y eso muchas veces es lo que necesitamos. Oponernos a la resistencia que viene en contra de nosotros. Exacto. Para hacernos fuertes. Cuando el enemigo viene en contra de nosotros, en vez de irnos para atrás y correr hacia atrás, lo que tenemos que es enfrentarnos a él y dejar que la palabra de Dios funcione en nuestra vida. Y eso es lo que nos va a establecer y nos va a hacer fuerte en nuestra vida diaria. Así que nuestro cambio, Rafael, va a ser de poco a poco. No se preocupen, todo tiene un proceso. Primero la semilla, luego viene la hierba, luego la espiga y después sale el fruto. Así que no empecemos, pero ¿por qué no ha pasado nada? Todo tiene un proceso, tiempo de siembra y tiempo de cosecha. Así que no se desespere. Si Dios dijo, así es y punto. No le ponga trabas al asunto. También, Rafael, una misma persona puede tener los 4 tipos de tierra, los 4 etapas en su vida. Hubo una época en su vida que no le importaba ni 5 la palabra, otra época en su vida en que se sintió atraído a la palabra, pero después la olvidó, otra etapa en su vida en que a pesar de creer en Dios, en realidad como que no quería ponerle suficiente tiempo, ni esfuerzo, ni energía, ni dedicación a entender y a estudiar a Cristo. Entonces se fue por otros lados, pero llega a etapas en la vida en que esa misma persona que tuvo esos diferentes niveles en su vida, llega un momento en que se puede convertir en el 4º tipo de tierra, que es que la palabra cae en su vida, la persona la establece, echa raíces, se hace fuerte, tiene plena confianza en lo que Cristo ha hecho y en eso establece su vida mientras está en esta tierra, y es en ella que la palabra va a traer el fruto que prometió traería. Exactamente, y es así, es sencillo, Diana. Lo único que tenemos que hacer es poner las prioridades donde tienen que estar y asegurarnos de que nuestro corazón está listo, abonado con todos los nutrientes, todo el agua necesaria para recibir la palabra y dejar que la palabra por sí sola, y como no sabemos cómo, pero la palabra va a producir fruto en nuestras vidas. Bueno, entonces nos vemos en nuestro siguiente programa. Bendiciones. Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21326.